Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de preguntas y respuestas, una sesión que es bastante especial porque esta sesión que suelo hacer con los alumnos de la academia, con los clientes para responder las preguntas que puedan tener, pues en esta ocasión, dado que es más o menos vacaciones, estamos con una carga de trabajo más baja, hay muchos alumnos de vacaciones, etcétera, pues por esta razón y por el motivo también de que estamos ya cerrando esta etapa en YouTube de hacer 100 vídeos en 100 días de esta fase de pérdida de grasa, que muchos pues lo estaréis siguiendo en YouTube, pues he decidido hacer esta sesión de preguntas y respuestas abierta para todo el mundo, así que lo colgaré en YouTube como parte de estos 100 vídeos, como uno de estos 100 vídeos, y al mismo tiempo responderé no solamente las dudas de los alumnos de la academia, que será lo primero que voy a responder, sino que también responderé pues las dudas que me habéis planteado por diferentes canales. He pedido vuestras preguntas tanto por email, ¿vale? En el formulario de contacto, como también por el Instagram, etcétera. Así que vamos a ver cuáles son las dudas que tenéis, las preguntas que tenéis y vamos a ver si soy capaz de darle respuesta, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar como siempre hago con estas sesiones de preguntas y respuestas, más que sesiones como tal de preguntas y respuestas, siempre me gusta verlo como puntos de control grupales. Es decir, yo siempre, bueno, en la academia y como voy haciendo en YouTube cada semana, estos análisis que hacemos son análisis de lo que hemos ido haciendo a lo largo de la semana. Y al mismo tiempo que lo hago yo, lo hacen el resto de alumnos de la academia. Hacen sus puntos de control y por tanto en esos puntos de control hay una pregunta que es ¿qué cosas has hecho bien durante esa semana? Porque muchas veces nos ponemos muy críticos con nosotros mismos, con las cosas que no hemos hecho, pero tampoco le damos valor a lo que sí que hemos hecho. Entonces, esa pregunta nos sirve para darnos cuenta de lo que hemos avanzado, sea mucho o sea poco. Entonces, siempre me gusta empezar leyendo pues algunas cosas que habéis hecho bien vosotros mismos, en el caso de los alumnos de la academia, ¿vale? Por ejemplo, Lilia, considero que mi entrenamiento estuvo bien, aunque pudo estar mejor. Bueno, está bien. Más cosas. Fernando, cosas que ha hecho bien, ha seguido el plan durante la semana, el plan de entrenamiento conforme estaba pautado. Genial, ¿veis? Muchas veces simplemente con el hecho de ser constante ya es una ventaja, ya es un punto a favor. Aquí otro alumno dice, he vuelto a entrenar sin molestias en la espalda. Genial, ¿vale? Siempre, además en la academia nos centramos mucho en ello, ¿no? En tener una selección de ejercicios que esté enfocada a estar libre de dolores, especialmente en la espalda, que suele ser una zona pues bastante complicada y con tendencia a la lesión, especialmente cuando no se hacen las cosas bien. Más cositas, otro por aquí. He podido adaptar los horarios de entrenamiento, ok, genial. María dice cuidarme y no saltarme apenas el plan de nutrición de cada día. Genial, veis que casi todas las cosas que se hacen bien vienen como resultado de la adherencia. Ninguno, al menos de momento, está diciendo aquí que haya perdido 4 kilos en una semana. Simplemente están dando valor a aquello que han hecho durante la semana, que es seguir su plan de alimentación, seguir a sus programas de entrenamiento, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, Gala dice qué cosas ha hecho bien, ir a entrenar todos los días que tenía programados esta semana, lo mismo, tiene que ver con la adherencia. Isaac, qué cosas ha hecho bien, adaptarme al nuevo programa, también, perfecto, eso significa que has entrenado. Nerea, voy resistiendo más en el entrenamiento, ¿veis? La capacidad de trabajo también va hacia arriba, esto es algo que vais a experimentar, especialmente si venís con un background deportivo pues bastante nulo, ¿vale? Sois más principiantes. Más cositas. He entrenado bastante bien y he estado aprendiendo distintas cosas de la teoría en cuanto a alimentación y a sueño, perfecto. Alfonso dice, ¿qué cosas has hecho bien? Volver de vacaciones y volver a ponerme. Perfecto, ya sabemos que las vacaciones son un impasse, pero luego hay que volver otra vez a la carga, evidentemente. Marian, la alimentación la llevo bastante bien teniendo en cuenta que he estado de vacaciones. Perfecto, veis que son pequeños pasos, pequeños avances que son los que realmente nos hacen progresar. Pablo dice, he empezado a moverme más, caminar, estiramientos, un día de broga y flexiones. He llegado a 4. Genial, ¿vale? 4 flexiones para muchas personas puede no ser demasiado, pero como siempre digo, si empezaste sin poder hacer ninguna, si ahora haces 4, estás haciendo 4 veces más. O si empezaste haciendo una y haces 4, estás haciendo 4 veces más. Entonces es un avance bastante notorio. Por eso siempre digo que los avances tienen que ser algo
que tengamos que comparar con nosotros mismos, no con nadie más, porque una persona, a mí ahora mismo me dices hacer 4 flexiones y es muy poco, evidentemente, pero yo no tengo ese background que tiene en este caso Pablo, por ejemplo. Entonces, para Pablo llegar a 4 flexiones es un hito y por eso lo refleja aquí, que por eso estas secciones es para que cada uno vaya poniendo lo que ha conseguido hacer bien durante, en este caso, la semana. A ver, ¿quién más por aquí? Nerea también, he hecho, no sé si es la misma o es otra Nerea, he hecho un entrenamiento muy equilibrado y un día adicional de aeróbico. Perfecto. ¿Veis? Es algo que cualquiera realmente puede hacer, porque cualquiera puede aplicar estas cosas que hemos ido viendo, ¿vale? Y bueno, ya voy a parar porque ya digo, además, como hace un tiempo que no hago estas sesiones de preguntas y respuestas, se han acumulado algunas. En cualquier caso, vamos a empezar ya con lo que son las preguntas como tal, ¿vale? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿quién dice esto? Lilia. Dice, ¿los días que hago cardio también cuentan como entrenamiento? Bueno, técnicamente no, aquí ya entramos en algo más subjetivo y es a qué consideras tú o cómo te refieres al entrenamiento. Porque a mi modo de ver, el entrenamiento es lo que hacemos en el gimnasio o en casa, si es que se da el caso de que entrenamos en casa, que es un entrenamiento de musculación. Eso es el entrenamiento. El resto es actividad física, que puede ser actividad física recreativa, ¿vale? Salir a jugar un partido de baloncesto, salir con la bici, hacer lo que sea. Todo eso es recreacional. Pero para mí, técnicamente, lo que es entrenamiento es lo que hacemos con la musculatura, es el trabajo de musculación. Sí que es verdad que cuando hacemos otras actividades, en este caso aeróbicas, que entiendo que se refiere a cardio, porque siempre digo lo mismo, cardio y aeróbico no es lo mismo, es decir, cualquier actividad física que eleve tu ritmo cardíaco es cardio, con lo cual el entrenamiento de musculación técnicamente es cardio, pero no todo el cardio es aeróbico, que ahí es donde está la diferencia. Pero bueno, entiendo que se refiere a ejercicio aeróbico, pues como digo, al final el entrenamiento como tal es lo que hacemos con la musculatura de forma aplicando, digamos, directamente carga a los músculos, porque sí que es verdad que si hacemos otro tipo de actividades aeróbicas, o anaeróbicas, pero bueno, aeróbicas, pues vamos a trabajar también con la musculatura, evidentemente. Al final la musculatura sirve para generar ese movimiento, pero cuando hablamos de trabajar la musculatura, lo hablo al menos en el contexto de poner tensión en los músculos para generar una supercompensación y trabajar de esta forma la musculatura, la fuerza y este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de entrenamientos, yo me refiero a eso. Por ejemplo, si yo esta semana he hecho 3 entrenamientos de musculación y he salido 2 veces con la bici o he ido a jugar al fútbol o lo que sea, pues yo considero que he hecho 3 entrenamientos, aunque haya hecho 3 entrenamientos y luego 2 sesiones de cualquier otra cosa, ¿vale? Así que ya digo, esto es mucho más subjetivo de lo que podríamos hablar, porque un corredor de larga distancia, por ejemplo, pues probablemente cuente como entrenamientos las tiradas que hace cuando sale a correr. En mi caso, por ejemplo, y lo que yo aconsejo dentro de la academia es que lo que consideramos entrenamiento es el trabajo de musculación. Todo lo demás son extras, ¿ok? Incluso el broga, que también vemos mucho en la academia y demás, todo ese tipo de cosas serían actividades extras, ¿vale? Actividades complementarias a lo que sería el entrenamiento. Más cosas. Y una pregunta, no tiene nombre. Si subo de peso, por mucho que controle el ejercicio, se cargan las lumbares, aunque sea solo de coger la pesa. Aquí tendríamos que ver qué es lo que te está ocurriendo con qué tipo de ejercicios, aunque si dices que es simplemente con coger la pesa, tendríamos que entender que ya hay una patología previa, que es la que te está impidiendo, pues en este caso, moverte con soltura, porque no tendrías que tener ningún problema, sencillamente porque coger cosas vas a tener que cogerlas en tu día a día, ¿vale? Ya sea una pesa, sea una bolsa de la compra, sea un niño o tu hijo, tu sobrino, lo que sea, que tengas que tener en brazos. Entonces hay un problema de fondo y eso tendrías que verlo con un especialista, en este caso con un fisioterapeuta, tendrías que ver qué es lo que te ocurre y por qué te suceden ese tipo de molestias, ¿vale? O en cualquier caso, ser más específica con el dolor, qué tipo de dolor, dónde se sitúa el dolor y ese tipo de cosas para que te pueda contestar algo más preciso, ¿vale? Pero es una pregunta muy dispersa, entonces no puedo concretar demasiado. Más cositas por aquí. María dice, hay un tema que no tengo claro y es un poco complicado de explicar. Diferencias en cuanto a calorías y alimentos con las mismas calorías y distintos alimentos. ¿Sentaría igual a nuestro organismo? No sé si me he explicado bien, gracias. Entiendo que te refieres a diferentes alimentos, cómo afectan a nuestro organismo, ¿no? Y realmente
a igualdad de calorías, cuando hay paridad en cuanto a contenido calórico, realmente si hablamos de ganar o perder peso, te va a dar más o menos igual. Y digo más o menos igual porque técnicamente no es igual. Una caloría es una caloría, siempre digo lo mismo, una caloría es una unidad de medida, lo que significa que no hay calorías que no sean iguales. Que hay gente que dice, no, no todas las calorías son iguales. No, sí, todas las calorías son iguales porque es una unidad de medida. Y lo que tienen las unidades de medida es que se usan para estandarizar. De la misma forma que un kilómetro es un kilómetro, no existen kilómetros diferentes. Entonces, un kilómetro, que es una unidad de medida, en este caso de distancia, de longitud, pues un kilómetro es una unidad de medida y da igual que sea un kilómetro que lo midas, pues yo que sé, en arena, digamos, en la playa, o un kilómetro en autopista, un kilómetro, da igual, un kilómetro es un kilómetro, ¿vale? Pues con las calorías ocurre lo mismo. Entonces, a paridad calórica, te van a afectar lo mismo en cuanto a la ganancia o la pérdida de peso. ¿Dónde está el tema, digamos, o el punto diferenciador? En que el cuerpo no actúa igual dependiendo de dónde vengan esas calorías. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros cuando consumimos calorías o cuando consumimos alimentos, digamos, el cuerpo tiene que utilizar esa energía de alguna forma. Tiene que digerir, procesar, utilizar esa energía y luego, ya digo, la puede utilizar de forma inmediata o la puede almacenar para más tarde. En cualquier caso, el cuerpo tiene que utilizar esa energía de alguna forma. Y esa forma son los 4 pilares de tu metabolismo, que ya sabemos que son, o bueno, si no lo sabemos, lo digo de forma rápida. Lo primero sería la tasa metabólica basal, ¿vale? Es la partida energética donde el cuerpo emplea más recursos, básicamente el mantenernos vivos. Luego sería el NEAT, ¿vale? El Non-Excess Activity Thermogenesis, que es esa partida energética que refleja la actividad física que no es explícitamente actividad deportiva como tal, ¿vale? Cuando voy andando al trabajo, cuando subo escaleras, cuando hago ese tipo de cosas, pues el cuerpo requiere energía. Luego después tendríamos el efecto térmico de los alimentos, ¿vale? Que aquí es el punto diferenciador, ¿ok? Y luego ya por último tendríamos la actividad física entendida como tal, como actividad física, ¿vale? Pero me quiero centrar en el efecto térmico de los alimentos. ¿Esto qué significa? Que si yo consumo un alimento que sea, yo que sé, una hamburguesa del McDonald's de 400 calorías, por ejemplo, y luego consumo una hamburguesa de una carne de mucha más calidad, con un pan con mucha más calidad, etcétera, también de 400 calorías, vemos que las calorías son las mismas, con lo cual podríamos pensar que el efecto en el cuerpo es el mismo. Y técnicamente lo es. El problema es que el cuerpo no entiende igual los dos tipos de alimentos, porque los alimentos más procesados, el cuerpo emplea menos recursos en digerirlo, procesarlo y almacenarlo, con lo cual el efecto térmico de los alimentos es menor, de esos alimentos me refiero. Mientras que los alimentos mucho más completos, más naturales, más saludables, por qué no decirlo, pues requieren un efecto térmico mayor. Entonces, aunque tú en la etiqueta veas 400 calorías de un lado y 400 calorías del otro, en realidad el cuerpo para procesar esas 400 calorías va a gastar más energía cuando el alimento es menos procesado, es más natural. Por tanto, las calorías netas son menores, ¿vale? Por eso digo que una caloría es una caloría porque es una unidad de medida, pero lo que hace el cuerpo con esas calorías es diferente dependiendo de cuál sea la procedencia, ¿vale? Más allá de eso, no existen demasiadas diferencias más allá de lo que yo llamo el costo de oportunidad, que el costo de oportunidad es un concepto económico que es básicamente lo que estás renunciando por consumir, o bueno, por consumir o por hacer cualquier cosa, en este caso por consumir una serie de alimentos, ¿vale? Es decir, si yo me como una galleta que tiene 400 calorías, por seguir poniendo el ejemplo de las 400, y un plátano que tenga otras 400, ¿vale? Que estoy poniendo números para que sean iguales y simplemente para que veáis la diferencia entre un plátano y una galleta, ¿vale? Significa que estoy consumiendo 400 calorías de ambos alimentos. El problema es, lo que yo llamo el costo de oportunidad, que si yo me como las 400 calorías en forma de galleta, no es tanto lo que me vayan a aportar o cómo me va a sentar la galleta en sí, sino lo que me va a dejar de aportar el plátano. Cuando hablamos de electrolitos, de minerales, de vitaminas, etc. ¿Vale? Entonces, ese es el costo de oportunidad. Es a lo que estoy renunciando por consumir una cantidad de calorías X de una fuente pues menos saludable, podríamos decirlo así, que otra fuente de calorías, ¿vale? Es un poco eso. Entonces, básicamente la diferencia está ahí, ¿vale? Que a igualdad calórica te va a dar igual, pero sí que es verdad que luego el cuerpo va a utilizar esa energía pues como decida él y tú no tienes ahí ni voz ni voto para escoger cómo quiere gastar
esas calorías, ¿vale? O cómo va a reaccionar con esas calorías. Y luego, más allá de eso, también entramos en, que creo que lo has comentado tú, en ¿sentaría igual a nuestro organismo? Pues esto ya va a ser muy personal. Normalmente los alimentos más procesados, con más ingeniería química encima, etcétera, te van a sentar peor, sencillamente porque están más procesados, ¿vale? Es decir, porque hay más opciones de que algo te siente mal. Cuantas más cosas le añades a un producto, más fácil es que haya alguna que te siente mal. Entonces, esto ya es muy personal. Hay gente que no tolera bien la lactosa, hay gente que es celíaca, que no tolera el gluten, hay gente que, bueno, que depende de qué alimentos, no es culpa del alimento en sí, pero por lo que sea le sienta mal. Entonces, esto ya sí que es algo más personal. Pero quitando eso, las diferencias principales en cuanto a calorías y demás es lo que hemos visto antes. A ver, más cosas que hay por aquí. ¿Quién hace esta pregunta? Lilia. No sé si será la misma o será otra diferente. Tengo una duda sobre un ejercicio en particular, el remo alto sobre rodilla en polea. Bien, un ejercicio que me gusta mucho. Creo que además en el vídeo que hice de los ejercicios imprescindibles de espalda, creo que fue uno de los que añadí. Bueno, en un vídeo dijiste que se podía hacer sentado, pero específicamente mi duda es si lo hago de pie, ¿es igual de efectivo? Yo no soy alta y la polea me queda muy arriba, aun con el brazo extendido. Por eso pregunto si se pierde efectividad si lo hago de pie. Pues realmente no se pierde efectividad, es decir, es un ejercicio para trabajar la zona del dorsal y el dorsal no tiene nada que ver con las piernas, con lo cual da igual que estemos sentados, que estemos de rodillas o que estemos como estemos, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, si estamos sentados, vamos a tener una flexión espinal, que en este caso es más adecuada para trabajar el dorsal, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, esto se puede conseguir también estando de rodillas e incluso estando de pie de alguna forma. Sin embargo, lo que sí que va a cambiar es que si estás de pie, lo que te vas a encontrar es que vas a tener una base de apoyo menos estable, ¿vale? Porque es una base de apoyo más estrecha. Es decir, si tú estás sentada en el suelo, tienes en contacto con el suelo todo lo que sería el glúteo y las piernas también, ¿vale? Con lo cual vas a tener una base de apoyo muy amplia. Cuando estás sentado en el suelo no te vas a caer, evidentemente, ¿no? Y si estás sentado o si estás arrodillado con una rodilla, también es a una buena postura porque vamos a tener un diámetro de base de apoyo bastante extensa. Sin embargo, si estamos de pie, con los pies paralelos, nos vamos a encontrar con que nuestra base de apoyo es muy estrecha. Y es posible que si estás especialmente levantando pues una carga demasiado pesada, la carga te empuja hacia adelante, ¿vale? Entonces, para solucionar esto lo que tendrías que hacer es tener una posición split, ¿vale? Un pie delante y otro pie detrás. Y con esto ya solucionarías un poquito este tema porque la base de apoyo sería un poquito más amplia, ¿vale? Pero sí, como poder, se puede, lo único que, bueno, en tu caso dices que no hay ningún problema porque el brazo te llega para estirar el brazo completo. Normalmente no suele ser así, ¿vale? No es lo más habitual, las poleas suelen estar más bajitas y la gente especialmente que es más alta pues tiene un problema con eso. Entonces por eso el hacerlo de rodillas o incluso sentado, pero de pie también se puede hacer sin ningún problema. Vale, esta pregunta la hace María, dice: quiero aprender bien cuáles son los alimentos de índice glucémico más alto, cómo se producen los picos de glucosa y cómo mantenerlos bien durante todo el día y saber gestionarlos cada día. A ver, realmente tendríamos que empezar a entender qué es tener un pico de glucosa, porque realmente cuando comemos siempre la glucemia va a ir hacia arriba. Comamos más o comamos menos, ya depende un poco también de cuál sea la selección de esos alimentos, pero la glucemia va a ir hacia arriba, esto es algo impepinable, ¿no? Entonces hay mucha gente que le tiene miedo a los picos de glucosa cuando realmente son picos que se producen cuando estamos comiendo por alimentarnos, entonces no hay forma de alimentarte sin tener un pico de glucosa. ¿Dónde está muchas veces el tema? El tema está en que en ocasiones se le pone demasiado o se le da mucha importancia a lo que sería el índice glucémico, ¿vale? El índice glucémico es básicamente la velocidad que tiene un alimento en entrar en la sangre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Primero, ya hice un episodio hablando del índice glucémico, que realmente es una medida que no nos dice mucho, porque para empezar es una medida que se utiliza cuando nos levantamos, es decir, estando en ayunas, lo que significa que el índice glucémico de por la mañana no sería el mismo de ese mismo alimento a por la noche, porque la medida se utiliza, o las tablas que hay con los números de índice glucémico, es cuando estamos recién levantados en ayunas. Pero tú no siempre comes en ayunas, ¿no? Entonces, esa tabla, esa referencia no te valdría para el resto del día. Y luego además es que esos alimentos se toman como alimentos únicos. Es decir,
comer solamente arroz o comer solamente, no sé, pollo, comer solamente la fruta que sea, sandía, melón, lo que sea, ¿no? Pero eso tampoco lo hace nadie, porque tú cuando comes, normalmente comes una comida equilibrada. Va a tener arroz, pero a lo mejor también tiene garbanzos, también tiene pollo, también tiene judías o también tiene lo que sea. Entonces, ese índice glucémico ya no te vale. Porque cuando un alimento lo mezclas con otros alimentos, que es lo que solemos hacer, ese índice glucémico de la comida que tú estás comiendo ya cambia. Entonces, no te sirve de nada. Por eso yo no soy muy fan del índice glucémico y fue algo que se puso de moda, yo diría que a principios de los 2000 o por ahí, se puso muy de moda todo el mundo con el índice glucémico y demás, cuando además ni siquiera te dice nada porque ni siquiera es la carga glucémica, que es otro concepto aparejado al índice glucémico, que sí que tendría quizás más sentido, porque la carga glucémica es realmente la velocidad de ese alimento en entrar en la sangre correspondiéndose con la cantidad de hidratos de carbono que tiene ese alimento. ¿Vale? Que podríamos pensar que es lo mismo, pero no. El ejemplo que siempre se pone es el de la sandía. ¿Vale? La sandía tiene un índice glucémico enorme. Sin embargo, el 95, 90 y tantos por ciento de la sandía es agua. Y a lo mejor de hidratos de carbono tiene, pues es un 4, un 5%. Solamente la porción que te comas. Entonces, la carga glucémica es muy baja. Y si tú te guías por las tablas del índice glucémico, vas a ver que la sandía sería un alimento horroroso, porque tiene un índice glucémico muy alto. Sin embargo, su carga glucémica es muy baja. Entonces, por eso digo que no te fíes de eso, de índice glucémico y demás, porque realmente tampoco tiene mucho sentido. Yo siempre digo, voy a lo práctico, ¿no? Come alimentos no procesados, alimentos naturales y ya está. Y el cuerpo se encarga de lo demás. No hace falta, ya digo, tener una tabla para mirar, oye, pues esto sí, esto ya se pasa, tiene un índice glucémico muy alto, está en la cantidad o en la, digamos, en el percentil o en la tabla, en el tramo de índice glucémico alto o índice glucémico medio alto y demás. No te fíes de esas cosas y ya digo, si basas tu alimentación en alimentos no procesados no tienes ningún problema. Y ya digo que los picos de glucemia los vas a tener cada vez que comas. El tema está en las hipoglucemias reactivas. Cuando tú consumes alimentos que sí que es verdad que tienen un índice glucémico muy alto, que generalmente estamos hablando de alimentos muy procesados, o básicamente azúcar. Bueno, de hecho el azúcar, al ser un disacárido, tampoco tiene ese índice glucémico tan alto como nos podríamos pensar, ¿no? Pero bueno, o por ejemplo, cuando tú consumes una bollería industrial o cualquier cosa, ¿no? Que te pega el petardazo, luego el problema es que baja de una forma muy brusca y generas esta hipoglucemia reactiva que eso te invita a volver a comer de nuevo, ¿vale? Por eso mucha gente tiene estos picos de glucemia, pero no hay que manejarlos de ninguna forma, simplemente comiendo mejor. Si tú estás siguiendo una alimentación adecuada, no tienes problemas con esto, ¿vale? Más cositas. Solo quiero comentar que me encanta la academia, me parece muy completa. Muchísimas gracias. ¿Quién eres tú? ¿Paula? A ver. Esta pregunta la hace Pablo. Pablo dice: no tengo claro si estando en el nivel más bajo tengo que hacer el plan lanzadera de entrenamiento. Por otro lado, no tengo claro cómo ajustar el plan de alimentación para poner en verde todos los nutrientes. Vale, aquí Pablo se refiere a un tema más específico de la academia. El programa lanzadera, que es el primer programa de entrenamiento que hay, realmente ese programa, cuando entras a la academia y ves los entrenamientos, es lo primero que hay, sencillamente porque es el programa de entrenamiento que tiene 3 fases, creo recordar. Son las 3 fases dedicadas a las personas que tienen menos recorrido en el gimnasio, a los más principiantes o los más novatos, como lo queramos llamar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si tienes cierta experiencia, esa base que te da el programa lanzadera te la puedes saltar, sencillamente porque ya la tienes, ¿vale? Entonces ahí sí que pongo que, ahí lo especifico en las reglas del programa y demás, que si no tienes mucha experiencia entrenando, empieces por el lanzadera. Sin embargo, si ya tienes cierta experiencia, te lo puedes saltar. Esa es la premisa base. Ahora, ¿cómo saber si me lo puedo saltar o no? Muy sencillo. Si dudas, es que tienes que hacer el programa lanzadera, porque aquel que tiene claro que no lo tiene que hacer, no duda, simplemente se lo salta y ya está. Si tú me estás preguntando que no lo tienes claro, te aconsejo que hagas el lanzadera, ¿ok? Y luego con respecto a ajustar el plan de alimentación para poner en verde todos los nutrientes, esto se refiere al planificador nutricional, que de hecho en YouTube también al principio de esta serie os expliqué cómo funcionaba el planificador nutricional. Pues realmente es muy sencillo, porque además dentro de la academia hay una guía micronutricional donde te dicen todos los nutrientes, ¿vale? Cómo puedes aumentar su cantidad. Entonces es muy sencillo.
Simplemente tú tienes la guía, es un PDF muy sencillo que lo tienes delante y puedes ver, oye, ¿qué es lo que me falta? Me falta vitamina C o me falta vitamina E o vitamina K. Pues oye, te vas a la vitamina K. ¿Cuáles son los mejores alimentos? Las mejores fuentes de alimentos. Y ahí las tienes. Metes más de esos alimentos y eso va a aumentar el contenido en la vitamina o el mineral que necesites. ¿Ok? Así que es muy sencillo y la academia, ya digo, está todo puesto para que os sea incluso más sencillo. Más cosas. Vale, por aquí hay un par de preguntas más, pero bueno, son a nivel administrativo, así que me las voy a saltar. Vamos a mirar las que tengo en el Instagram. Que por cierto, me ha salido, ahora que estoy viendo, me ha salido aquí una pupa en el labio. Y es curioso porque no sé si os recordaréis o si recordaréis que os comenté que estas últimas semanas han sido semanas bastante estresantes, no a nivel laboral, porque está todo mucho más parado, mucho más muerto, recibo muchos menos emails, bueno, lo habéis visto, muchas menos preguntas, etcétera. Pero sí que a nivel personal, con las obras, reformas, etcétera, está siendo todo muy caótico para mí. Hasta la semana pasada que ya terminamos y ya por fin ayer terminé de pintar ya lo que me faltaba por terminar. Así que realmente estaban siendo unas semanas bastante duras en cuanto a niveles de estrés. Y esto, digamos, refleja lo que ya comenté en un episodio del podcast hablando del cortisol, ¿vale? Y de hecho creo que también lo digo en el libro por aquí, en el libro de cómo transformar tu metabolismo, cómo optimizar tu metabolismo. En ese libro hablo también del cortisol y digo una cosa y es que cuando suceden estas cosas, las pupas, los granos, cualquier cosita que se salga un poco de lo habitual, sucede no cuando estás en mitad de ese estrés, con ese factor estresor que te está incidiendo, sino que sucede después, porque es cuando vuelven los procesos inflamatorios, que es lo que el cortisol suprime. Entonces, ya digo, me parece muy curioso que no haya salido esta pupa que tengo aquí en el labio. También mi novia creo que me ha dicho que le ha salido un grano en la espalda, no sé dónde. Bueno, total, que es un poco una manifestación de todo este estrés que se ha ido acumulando en estas semanas atrás, ¿vale? Que no pasa nada, pero bueno, me parecía curioso comentarlo porque siempre suele ser así. Después de un periodo de estrés muy alto, muy heavy, es cuando viene, a lo mejor te pones malo, te da fiebre, te sale alguna tontería de estas, ¿no? O cualquier cosa, pero es una manifestación que viene por esos procesos inflamatorios que cuando estás muy estresado se suprimen, ¿vale? Bueno, como decía, vamos a ver que yo no soy muy técnico en el Instagram, entonces me cuesta encontrar las cosas. A ver, aquí la primera pregunta, ¿cuánto tiempo tiene la Academia de Fitness en la nube? Pues realmente tendría que hacer memoria, pero creo que la Academia de Fitness en la nube como tal salió en 2019, como tal, me parece, no lo sé, ¿vale? Porque antes de la Academia, justo antes, fue un periodo que fue el club de fitness en la nube, ¿vale? Antes de pasarlo a Academia, donde simplemente pues subía artículos, rutinas de entrenamiento, cosas más exclusivas, pero luego ya decidí darle ese aspecto más formativo, ese cambio más formativo para que la gente pudiera realmente aprender y le pudiera sacar un partido con un currículum, digamos, con una guía, un plan, y ya lo llamé academia, porque no tiene mucho sentido llamarle club cuando lo que estás haciendo es más bien las funciones de una academia. Entonces, yo creo que la academia como tal, 2019 o quizás 2018 por ahí, fue cuando la saqué. Carla dice, digo Carla porque tiene un seudónimo de estos, ¿no? Pero bueno, a Carla la conozco. ¿Qué opinas sobre hacer hip thrust con el rodillo de la máquina de extensión de cuádriceps? A ver, es una buena forma de hacerlo. Digamos, hay que tener cuidado también cuando utilizamos una máquina para algo que no es de esa máquina porque puede haber problemas. Pero bueno, es una forma de hacer un hip thrust. Yo en lo general no soy muy fan del hip thrust, ¿vale? Si lo tengo que hacer de alguna forma o bien me gusta hacerlo para trabajar la posición de isohold, digamos, la posición de contracción de los gemelos, ¿vale? Me gusta hacerlo quizás en un fútbol para muchas repeticiones, ¿vale? Y de puntillas, ya digo, para trabajar esa contracción de los gemelos. Y si no, me gusta hacerlo con una sola pierna, ¿vale? Una mancuerna, una pierna y es mucho más sencillo así. Con la máquina de extensiones de cuádriceps se puede hacer también. El problema que te vas a encontrar es que, primero, para entrar y para salir va a ser muy complicado, depende también de la morfología. Bueno, yo conozco a Carla, va a poder entrar y salir medianamente bien.
pero no está hecho para todo el mundo, ¿vale? Porque ya digo, entrar y salir ahí tienes que apretarte el rodillo hacia abajo, ¿vale? Y luego salir de ahí es un poco complicado. Entonces, ya digo, no es lo más cómodo porque no es una máquina pensada para eso. Más allá de esto, bueno, puedes no tener ningún problema, tienes que tener cuidado también por lo que digo, porque no estás poniendo ningún peso vertical en lo que es el sillón de la máquina, ¿vale? Entonces tú cuando estás empujando como hacia atrás y hacia arriba con el rodillo. Entonces tienes que tener cuidado porque dependiendo de cómo sea la máquina, si no es muy estable, es posible que incluso la llegues a volcar, si especialmente estás usando mucho peso. Entonces hay que tener cuidado y precaución con ese tipo de cosas, pero bueno, sería una alternativa viable. Picado Yuli, no sé cómo os ponéis estos nombres. Bueno, ¿cuántas series o repeticiones a la semana debemos hacer para que nos crezcan las nalgas? Vale, bueno, el tema de los glúteos o cualquier otro grupo muscular, realmente muchas veces se habla de repeticiones, de series, ¿no? Como en este caso, pero muchas veces se deja a un lado lo que realmente va a hacer que crezcan los músculos, que es la intensidad. Es decir, yo puedo hacer muchas series para cualquier cosa, para glúteos, para bíceps, para tríceps, para lo que sea. Pero si no aplico intensidad, no me sirve ninguna de esas series. Es decir, si yo cojo este bolígrafo, ¿vale? Y me pongo a hacer curl de bíceps, ¿vale? Yo puedo hacer, pues quizás decenas, cientos de repeticiones y no me voy a cansar. Y eso es volumen de trabajo. Y puedo hacer, no sé, 4 series de 50 repeticiones y voy a estar muy fresco, más fresco que una lechuga. Entonces, aquí, ¿qué es lo que cuenta para que realmente el bíceps o el músculo que sea esté bajo una tensión a la que se tenga que adaptar para luego generar una respuesta adaptativa y por tanto pueda crecer? No es tanto el volumen como tal, sino más bien la intensidad. Sí que es verdad que a una cierta intensidad cada vez tienes que ir metiendo más volumen, ¿no? Pero el factor clave es la intensidad. Lo dicho, yo con este bolígrafo puedo hacer las repeticiones que quiera, que eso no va a surgir, no va a servir de estímulo para el bíceps y por tanto no va a crecer. Entonces, el tema está en la intensidad. Cuando hablamos de volumen, en general las publicaciones lo que sugieren es que en torno desde 9 a 15 series por semana, por grupo muscular, es perfectamente suficiente, ¿vale? Entonces, ya digo, más que centrarme en lo que sería las series o el volumen como tal, me centraría más bien en la intensidad, en llegar muy cerca del fallo, incluso en según qué programa de entrenamiento, llegar incluso más allá del fallo, ¿vale? Ya digo, yo siempre suelo recomendar a nivel de público general llegar al fallo técnico, es decir, llegar a las repeticiones donde ya no puedas seguir haciendo más repeticiones sin comprometer la técnica, ¿vale? Eso para mí es el fallo técnico y ya digo, también hay razones de peso para en ocasiones traspasar ese umbral de fallo técnico, pero en general, ya digo, no le prestes mucha atención a lo que sería al volumen como tal, préstale más atención a lo que sería la intensidad, ¿vale? Porque es lo que te va a hacer crecer. De todas formas, en un programa de entrenamiento estructurado, si sigues los de la academia, que ya digo, esta pregunta es de Instagram, no sé si estarás en la academia o no, pero si sigues los programas de la academia o cualquier otro programa de entrenamiento, el volumen y la frecuencia ya están optimizados dentro del programa. Lo que falta es la intensidad, que es lo que le tienes que poner tú. Por eso siempre digo que 2 programas de entrenamiento que sean el mismo, para 2 personas diferentes, aunque sea el mismo programa de entrenamiento, para una persona puede ser el programa más intenso del mundo y para otra persona puede ser un paseo en el parque. Porque depende de la intensidad y la intensidad es algo que le pones tú al programa. Por eso, en lugar de centrarme en lo que me da el programa a mí, que en este caso sería el volumen de trabajo, la frecuencia o lo que sea, me centro más en la intensidad, ¿vale? Porque una vez que ya tienes un programa estructurado, el volumen y la frecuencia me da igual, porque eso ya está intrínseco en el programa. Lo que me tengo que centrar es en la intensidad que yo le voy a poner a ese programa. Más cosas por aquí, a ver qué se me ha ido. Jorge Hernández 8821. ¿Es bueno el cardio en ayunas? Bueno, a ver, tendríamos que entender, como siempre, a ver, todas las preguntas que se hacen generalmente no tienen una respuesta rotunda, con lo cual casi todas las preguntas vienen respondidas con un depende, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos bueno o malo con respecto al cardio? Es decir, ¿es bueno el cardio en ayunas? Bueno, ¿bueno para qué? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? E ir más allá para ver para qué es bueno el cardio en ayunas. Porque realmente
puede ser muy bueno a nivel de construir nuevos hábitos. Yo en lo personal hago cardio en ayunas simplemente porque me cojo a las perras y me voy por ahí por el campo a andar, a dar una vuelta a primera hora de la mañana cuando está saliendo el sol, con lo cual también recibo esa exposición solar, también antes de eso me he hidratado, es decir, forma parte de mi rutina mañanera, mi rutina de activación, que es lo que vemos también dentro de la academia, ¿vale? En el módulo correspondiente. Entonces, como parte de esa rutina de activación está salir a andar con las perras. En este caso, podríamos decir que es cardio, ¿no? Que no lo hago como tal porque sea cardio, pero bueno, resulta que lo hago así y técnicamente es cardio y técnicamente es en ayunas. Ahora, ¿lo hago porque es el mejor momento para hacerlo? No, lo hago porque me sirve para lo que he contado, para tener ese primer contacto con el día. Ahora, si los tiros van, que generalmente suelen ir por ahí cuando la gente pregunta esto, si los tiros van por si es mejor para perder grasa corporal, realmente no es mejor. No es mejor ni peor. Es decir, cuando tú haces una actividad física, vas a gastar una cantidad X de calorías. Y esa cantidad X de calorías las vas a gastar estés en ayunas o no estés en ayunas. Entonces, realmente te da igual. Si quieres hacer cardio como medio, como herramienta para perder grasa corporal, hazlo en el mejor momento para ti, en el momento que tú puedas hacerlo. Es decir, no te obligues a hacerlo en ayunas si no puedes, por tus circunstancias, hacerlo en ayunas. Puedes hacerlo a última hora del día, si es que lo prefieres. Habría que ver también luego cómo interfiere eso en el descanso y demás, pero bueno, puedes hacerlo a mediodía, por ejemplo, para no meter la última hora del día, que es un poco más delicada. Pero puedes hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Y a efectos prácticos, la cantidad de calorías que vas a gastar va a ser la misma sea por la mañana o sea por la noche, ¿vale? Es como un coche. Si tú tienes el depósito lleno del coche, ¿cuándo gasta menos el coche para ir a trabajar? ¿Por la mañana a primera hora o por la noche? Da igual. Si el depósito está a la misma cantidad, está lleno, te va a gastar lo mismo, vayas por la mañana o vayas por la noche. Y digo más, aunque el depósito esté medio vacío por la mañana y luego lo llenes por la noche o lo que sea, ¿vale? Que es lo que dice mucha gente, que dice, bueno, pues hago el cardio por la mañana porque los depósitos de glucógeno están más bajos y por tanto voy a acceder más fácilmente a las reservas de grasa corporal. Y esto es medio verdad, medio mentira. Bueno, no mentira, pero exageración, porque para empezar, los depósitos de glucógeno no es que estén medio vacíos, como muchos estarán vacíos los depósitos de glucógeno hepático, ¿vale? De estar toda la noche durmiendo. Pero tampoco vas a tener los niveles de glucógeno muy bajos. Entonces, tampoco va a ser una diferencia enorme. Y luego sí que es verdad que cuando tú haces un cardio, una actividad física de baja intensidad, la grasa es, digamos, el sustrato energético más favorable para utilizar en esas circunstancias. Pero eso da igual que lo hagas por la mañana o lo hagas por la noche. Ya digo, por la mañana quizás tengas esa ligera ventaja de que el glucógeno hepático está más bajo. Entonces puedes acceder de una forma más rápida a esas reservas de grasa. Ahora bien, esto no significa que vayas a quemar más grasa, significa que vas a movilizar más grasa. Y que durante ese periodo de tiempo que hagas el cardio vas a utilizar más grasa, pero luego si no tienes un déficit calórico a lo largo del día vas a utilizar otros sustratos que no has utilizado antes. Es decir, el cuerpo va a compensar lo que ha hecho previamente. Por tanto, no es mejor ni peor para perder grasa corporal hacer el cardio en ayunas o no hacerlo en ayunas, ¿vale? Por eso digo, volviendo al ejemplo del coche, si el coche está su depósito de gasolina a medias, a medio llenar, ¿vale? Y tú vas por la mañana a trabajar y luego llenas el depósito y vuelves, ¿vale? Para ir y para volver, has gastado la misma cantidad iba a decir de calorías, la misma cantidad de combustible, de gasolina. Solo que cuando ibas por la mañana estaba medio vacío y cuando has vuelto estaba el depósito lleno porque has echado gasolina. Pero la cantidad de combustible que has gastado a la ida como a la vuelta es la misma. Pues lo mismo ocurre con el cuerpo, ¿vale? Entonces, técnicamente da igual cuando hagas el cardio, ya digo, quizás a nivel de hábitos, de consistencia, de disciplina, quizás, o de integrar nuevos hábitos, todo lo que hagas a primera hora de la mañana suele ser más ventajoso sencillamente porque es más difícil que te lo saltes. Porque si lo dejas para luego más tarde, pues el día se te complica y bueno, pues pueden pasar muchas cosas, que si el niño se ha puesto malo, que si tengo que salir más tarde del trabajo, que si tengo que hacer no sé qué. Total, que al final lo acabas dejando. Entonces, si lo dejas a primera hora de la mañana, es más difícil que se te complique, porque a primera hora de la mañana normalmente no tienes imprevistos, ¿vale? Entonces, por esa razón sí que sería mejor, o por ese lado sí que sería mejor, o sería bueno hacer el cardio en ayunas, pero no por el tema de que vaya a quemar más o menos grasa, ¿vale? Y bueno, yo creo que, no sé si hay alguna más por aquí.
Como esto seguirá activo más tiempo, si hay alguna pregunta más, la contestaré dentro del Instagram y ya está. De momento creo que he contestado todas las preguntas que tenía pendientes de los alumnos de la academia, algunas del Instagram, bueno, el correo no lo he mirado, pero bueno, lo he dicho, luego las contestaré. Y nada más, espero que os haya gustado esta sesión de preguntas y respuestas, esta vez en abierto. Espero que estéis pasando unas buenas vacaciones, aquellos o aquellas que estéis de vacaciones. Yo estoy aquí todavía en la oficina, sudando igual que un pollo, con las luces aquí, con los focos y demás, que me está costando demasiado terminar esta sesión de preguntas y respuestas. Y nada, lo dicho, los que sois alumnos de la academia ya sabéis que cada semana podéis hacer estas preguntas para que las vayamos contestando. Los que no seáis alumnos, pues no sé qué estáis haciendo ahora en agosto, que no tenéis otra cosa mejor que hacer que apuntaros en la academia, fitnesslanube.com/academia, ahí está toda la información y ya digo, tenemos este tipo de sesiones de forma más periódica y más continua, ¿vale? Y siempre hablando de cosas que conocemos todos porque son cosas de la academia, ¿vale? Hoy he metido pues algunas preguntas de gente de la academia, gente de fuera, etcétera, y por tanto he tenido que estar poniendo un poco en contexto a la gente, pero bueno, cuando hacemos preguntas en petit comité, ¿no? Pues es todo mucho más directo. En cualquier caso, yo me despido aquí con otra sesión de preguntas y respuestas y en este caso también otro vídeo para esta serie de vídeos de pérdida de grasa, ya nos queda poquito, esta semana es la última. Y lo dicho, nosotros nos vemos en la siguiente sesión de preguntas y respuestas o mañana en YouTube.